8 de la mañana con 4 minutos y ya están con nosotros. La Viridiana salió un momentito porque trae problemas ahí para sonarse, así que bueno, en un ratito más está, en unos minutos más viene con nosotros. Pero bueno, ya está con nosotros Dulce María Sauri, que siempre es un gusto recibirla, verla y escucharla. Dulce, bienvenida, ¿cómo amaneces? A ver, se vale porque es mi primera presencia del año. Sí, claro. Con ustedes. Así abrimos el año. Entonces decimos feliz año. Sí, todavía es políticamente correcto esta semana, ¿no? Absolutamente, todavía están las luces puestas. Sí, ya se están quitando. Ya cuando las quiten se acabó el carbón. Que por cierto ya dicen que a partir de la próxima semana es políticamente incorrecto desear buen año, porque ya la gente te dice, oye, ya actualízate, ¿no? Pero bueno, todavía nos quedan estos días. Federico Berrueto, bienvenido, como siempre es un gusto. Muchísimas gracias, un placer estar aquí nuevamente y con muchas ganas y con un año muy desafiante. Exactamente, vaya que es desafiante. Y de eso quería yo preguntarles. Los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum han concluido, han sido turbulentos. Hay quienes dicen, pues no ha pasado gran cosa. Hay quienes dicen, oye, tenemos una nueva constitución. En fin, 100 días. Me parece que hay dos maneras de verlo. Una manera, vamos a decir, buscando los aspectos positivos que ha tenido este gobierno. Hay que rascarle, pero sí se encuentran. Para mí el más importante dentro de esa parte de la balanza es que a final de cuentas se ha conservado una cierta unidad dentro del grupo gobernante, aun cuando no se sepa en realidad quién tiene el poder. Efectivamente, puedo poner muchos elementos del otro lado de la balanza, los negativos. O sea, el más relevante para mí es la continuación y profundización del deterioro institucional. Si alguna expectativa había de que un gobierno más comprometido con lo técnico, científico, con la prevalencia de la racionalidad sobre la euforia del populismo, yo creo que esta simple y llanamente existió solo en mi imaginación. La destrucción institucional está teniendo, pero va a tener un costo altísimo. Y solo me remito a un ejemplo muy concreto y específico. Una de las pocas instituciones sobrevivientes todavía, muy macalancosa, pero sobreviviente, es el INE, con la organización de las elecciones para los jueces y magistrados. El INE va a pasar del otro lado de la raya de las organizaciones que están con una situación crítica en términos de respeto y de estructura que le facilite a la población mexicana el acceso a la tan mencionada democracia que cada vez parece ser un poco más lejana. Más ligera, ¿no? Más ligera. Federico. Bueno, como dice Dulce, y con acierto, hay distintas formas de evaluar lo acontecido. Una de ellas tiene que ver con la popularidad. Y algo que han hecho algunos de los medios es precisamente emprender estudios de opinión en donde refleja que la presidenta Sheinbaum, al igual que Andrés Manuel López Obrador, en sus primeros 100 días, pues tiene una evaluación arrolladoramente... Que solo le gana a Vicente Fox, positivo. Es el único. Pues posiblemente, pero aquí el tema es qué tan pertinente es la popularidad. Sin duda es un recurso útil, no lo desdeño, pero reducir la evaluación a la popularidad creo que es muy, por decirlo menos, estrecho, muy reduccionista. Pero yo aquí lo que creo, además, que hay otra manera de ver las cosas. Salirnos un poquito del ejercicio de la evaluación de las personas y más que todo ver los procesos. Y lo que dice Dulce es muy, muy acertado en el sentido de que tenemos que ver lo que ahora ocurre como parte de un proceso político. Y bueno, habrá quien estará complacido con la destrucción del sistema democrático o más bien, me corrijo, quien no le importe la destrucción del sistema democrático. Estimo que la mayoría de los mexicanos no les importa ni la democracia, ni las libertades, ni cosas esas que las deben ver inútiles o simplemente al servicio de algo que no les conviene. Pero el tema es que esto es un proceso que inició en 2018 con el arribo de López Obrador a la presidencia, y quizá antes porque él empezó a mandar.
antes de tomar el poder. Tomó decisiones cruciales como la de la cancelación del aeropuerto, todavía no había tomado posesión. Pero lo que quiero decir con ello es que finalmente a Claudia se le puede evaluar como parte del proceso. Okay. Quienes estén a favor de todo esto que ha ocurrido, bueno, pues verán con excelencia la manera como se ha conducido la señora presidenta. Quienes más bien lo que estábamos viendo es la necesidad de profundizar la democracia mexicana con todas sus imperfecciones, que además tenía mucho a dónde correr y que tenía virtudes o instituciones virtuosas, sí. No tengo la menor duda, la Corte, el Poder Judicial Federal, el INAI y otras tantas instituciones. Y también pues había insuficiencias, deficiencias en todos lados, pero que no ameritaban la destrucción. Finalmente, creo que estamos en un proceso de construcción de un régimen autocrático. Así está ocurriendo, hay un deterioro evidente de las libertades, la autocensura cada vez es más explícita, y en este contexto, entonces, ¿qué sentido tiene el voto y qué sentido tiene el consenso? Cuando no hay un debate público, cuando no hay una deliberación razonablemente, digamos, abierta a la sociedad. Pues recordemos nada más una cosa, que las dictaduras normalmente se acompañan de altos niveles de popularidad o de aceptación. Así empiezan, ¿no? Así empiezan. Sí. Y desde luego que lo que tenemos hacia adelante, pues son desafíos muy grandes, en el cual veo que como país no estamos en condiciones de enfrentarlos. Y no es una cuestión de voluntad política ni de habilidad de quien dirige al país. Simplemente tenemos una debilidad estructural frente a problemas muy serios como es la inseguridad y ahora con la amenaza que representa el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que viene en camino, estamos unos cuantos días de que llegue. Las respuestas que ha dado la presidenta a los ataques de Donald Trump a México, ¿qué te han parecido, Dulce? ¿Necesarias, útiles? A ver, yo pienso que ha sido prudente. Okay. Por convicción, por conveniencia, como sea, pero no se puede poner auténticamente con Sansón a las patadas. Okay. Recordemos que aquí comentamos las distintas reacciones que hubo a las iniciales expresiones de los aranceles de Trump. El hecho de que el primer ministro de Canadá hubiera ido a Mar-a-Lago no solamente no le sirvió para contener o para congraciarse, sino al contrario, le ha costado el cargo. Y la presidenta Sheinbaum mandó una carta que dijimos, esta carta es del consumo interno. Pero en realidad a Trump yo creo que le da lo mismo, lo que le contesten o dejen de contestar. El señor tiene una propuesta que es Make America Great Again, MAGA, que por cierto para nosotros en México esas siglas, ¿qué clase de mago es exacto. El que va a llevar a MAGA? Y bueno, nos está tocando inclusive fibras. Pues ahí me encontré yo a mí misma diciéndome, carambas, si quiere ponerle el Golfo de América, vamos a hacer la reivindicación formal de los territorios que nos despojaron injusta y claramente en forma violenta en la guerra de 1847. Vamos a denunciar los tratados de Guadalupe Hidalgo. Vamos a recuperar desde Nevada, sí, claro, prácticamente no? Oregon, hasta más de 2 millones de kilómetros cuadrados que son nuestros. Entramos a este proceso que parece ser absolutamente irracional. Sí. Inútil, ¿no? Pero sí con una cuestión sentimental que hacía muchos años que yo, en lo personal, no sentía. Sí. No, totalmente. Ahora, ¿cuál es el riesgo? La salida de Justin Trudeau, aparentemente Canadá o también un país más, que van a llegar los conservadores al poder. Todo parece indicar que eso puede suceder. Los conservadores, en el caso de Canadá, en especial los que van ganando ahorita en las encuestas en Canadá, son especialmente anti-México en términos de la participación que tenemos en el Tratado de Libre Comercio y todo esto. ¿Consideras agregarle nada más 3 gotitas más de limón a la herida por lo que va a pasar en Canadá con el gobierno conservador que probablemente para finales de año tengamos? Bueno, sí, tengan ellos, no nosotros. Desde luego que es una muy mala noticia, no nada más para México,
sino creo que lo que estamos leyendo mal a Trump y estamos leyendo mal lo que está ocurriendo. Creo que lo queremos reducir a la experiencia de lo que fue su primer presidencia. Y como esto trivializamos la amenaza, la minimizamos, y yo creo que el mundo y los distintos elementos, incluyendo lo que ocurre en Canadá, desde luego, todo indica que vamos hacia un nuevo orden económico. El señor Trump está utilizando el tema del narcotráfico, del fentanilo, de la migración, la del desbalance comercial con Canadá, como pretexto precisamente para redefinir su relación económica con el mundo. Es un pretexto, no es tanto que le preocupa, que sí le debe preocupar el tema del fentanilo y todo eso. No, lo que la idea que se tiene es, y esto tiene mucho que ver con el proyecto de la visión de MAGA, Make America Great Again, tiene que ver en buena parte con este nacionalismo nativista militarista, que también tiene esa expresión. Trump está mucho más cerca de sus expresiones con Groenlandia y con el canal de Panamá, está más cerca de Putin que de lo que parece, o de Netanyahu en Israel. O sea, lo que estoy queriendo aludir es que hay una amenaza de proporciones mayores a partir de la redefinición del sistema económico y me atrevo a decir el sistema de seguridad global. Es a lo que está aludiendo Donald Trump, de manera tal que esta idea del secretario de Economía de que es darse un tiro en el pie las tarifas o los aranceles, pues simplemente no entender qué es lo que realmente está pasando por la cabeza, el objetivo de que además Trump pues es el líder de todo un proceso que además ya no hay pragmáticos en el gobierno de Donald Trump. Lo que está viendo se está preparando precisamente, está haciendo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, si quieren, en términos, cambió el régimen democrático Andrés Manuel, lo minimizaron, lo vieron como un demagogo, etcétera, etcétera. Bueno, acabó con la democracia mexicana. Eso es el mismo perfil que yo veo. Para entender a Donald Trump hay que ver a Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si el mundo está entendiendo, pero debe estar muy preocupado, ¿no? Yo creo que absolutamente coincido con Federico, pero sí hay una preocupación global. Lo que no hay es, vamos a decir, una acción coordinada para hacer frente a Donald Trump. No a los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump que viene. O sea, si miras Europa, por ejemplo, Europa Occidental o la Europa de la Unión Europea, ¿no? Vas a ver que tiene una serie de problemas en su interior que son del mismo corte de migración, seguridad. Nada más que el de ellos no son los cárteles, sino la seguridad de las relaciones con Rusia, que es una amenaza real, ¿no? Si vemos la redefinición de Trump en cuanto a China, o sea, ¿qué va a representar? O sea, los chinos impasibles van a aceptar los aranceles y van a aceptar de que se les caiga la economía, ¿verdad? A mí me parece enormemente difícil. Y escuchando ahorita a Federico, estaba imaginando este proceso tan complejo que se dio en la segunda parte de la década de 1930 en Alemania, ¿no? O sea, cómo plantea el gobierno de Hitler la anexión de territorios que consideraba que eran suyos. Y cómo esto, incluso en Europa mismo, hubo una minimización e incluso una cesión. Chamberlain pues acaba cometiendo el error de la historia. Pero bueno. Así es, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tendríamos que estar analizando cómo hacer frente a Donald Trump. América Latina, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de unión podemos hablar cuando ahí viene la toma de posesión del presidente de Venezuela y claramente el usurpador Maduro se va a quedar en el poder? Otros 6 años. A ver, a mí me parece que Trump no se va a meter a cositas, ¿eh? Y el signo importante de ello es que no recibió al presidente legítimo, por llamarlo de alguna manera, en su visita a los Estados Unidos, ¿eh? No lo recibió. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a negociar con Maduro. ¿Por qué? Porque lo que le importa verdaderamente es avanzar en su proyecto de Make America Great Again y saca
de tu alrededor a todo aquello que consideras accesorio. Y es muy duro, basura, Sí. entre las cuales estamos nosotros. Se acerca ya la toma. ¿Qué crees que pase en los primeros días? Pues habrá que estar muy pendientes, El ¿no? Y primero. yo creo que muy importante es no tomárnoslo a la ligera, ¿no? Como dices tú, y lo escribiste hoy. Sí, bueno, lo primero es que él va a tomar decisiones simbólicas, emblemáticas de qué es lo que viene. Difícilmente el primer día se pueden hacer... Pero luego esas emblemáticas son las más dolorosas, es como que- lo del aeropuerto de Texcoco. ¿no? No, exactamente. Lo emblemático tiene un gran peso, no Sí. es una manera de desdeñarlo, sino al contrario, es el inicio de un proceso que no sabemos de qué alcance y de qué profundidad sea. Ayer, por ejemplo, se decía, invocando ahí ciertas fuentes que no, por lo visto, no lo tomaron muy en serio, CNN, respecto a que iba a haber una declaratoria de emergencia precisamente para poder Y es- establecer. Entonces, este tipo de situaciones, bueno, pues no se excluyen, y lo que sí creo que hay que es estar preparados para un escenario extremo. México no tiene estas baladronadas institucionales de que estamos con capacidad para poder atender a la expulsión o a la deportación masiva. No tenemos capacidad. Primer término, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no había oportunidades económicas o porque había inseguridad? Me pregunto yo, ¿ya hay oportunidades económicas? ¿Ya hay seguridad en México? Entonces, simplemente el punto de partida, que es atacar las causas de la migración, pues siguen estando presentes. Sí, claro. Ahora, ¿qué vas a hacer con cientos de miles, suponiendo que es el caso, y que suponiendo que son exclusivamente nacionales, para reinsertarlos en la economía o en la sociedad? El gobierno mexicano Migración estaba dispersando migrantes en Acapulco. Sí, hombre, pobres migrantes que fueron a hacer Acapulco, Hasta caray. que yo andaba preguntando, oigan, ¿qué significa eso? Y pues yo creo que los quieren asustar para que se regresen a su país, porque no hay manera, en Acapulco no hay nada, ahorita está destruido por 2 huracanes, no hay economía, no hay trabajo, hay violencia, es una sucursal del Pero infierno. además, si lo combinamos con la muy mala noticia de que en diciembre hubo una reducción de más de 430,000 empleos formales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder proveer de empleo a quienes van a regresar, ¿verdad?, a México? Y además con otra cuestión, no son los que acaban de intentar irse, ¿verdad?, y no lo lograron. Se van a buscar a personas que incluso pueden tener décadas en Estados Unidos. Ni siquiera hablar bien español. Absolutamente, ¿verdad? Y además esa pretensión, ¿verdad?, de decir, bueno, pues si no queremos separar a las familias, mandamos también a los hijos, aunque sean ciudadanos americanos, con ellos. Sí, o sea, es de una crueldad extrema, ¿verdad? A ver, el rey Herodes, ¿verdad?, se va a quedar pálido frente a lo que puede venir. Sí. Y estoy de acuerdo, yo temo desde el primer día. Temo anuncios espectaculares, porque el señor Trump ha levantado tal nivel de expectativa que no puede dejar de complacer a su público. Sí. Y eso da miedo. Y es peligroso en grado extremo. A ver, nada más yo una reivindicación. El lenguaje de la presidenta tiene que seguir siendo sereno. O sea, no podemos darnos el lujo de las bravatas. No tenemos con qué. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto que placer. Tengamos todos un año, por lo menos decoroso, ¿no? Digo, que sea decoroso, un año decoroso. Dulce María Sauri, como siempre, un gusto escucharte. Suspiro profundo. Con tus antenas abolladas escribías el otro día. Muchísimas gracias, Dulce. Desde luego, como siempre, recordarle que hay que seguirlos en las redes sociales. Dulce Sauri, así es como encuentra a nuestra querida Dulce María, y @Berrueto es como debemos todos seguir también a Federico. Vamos a ir a un corte y regresamos.